Y si te dijera que tu barbería no crece por culpa tuya, sí, así, sin filtro. No es por la zona, no es por el precio que estás cobrando tus cortes, no es por el algoritmo, no es por los clientes que tenés. ¿Por quién es, Capi? Es por vos, es por vos, por cómo pensás, por cómo actuás en el día a día, por las decisiones que tomás, por seguir creyendo que cortar más, estar más tiempo en el salón, hacer más, es la solución a todos tus problemas. A ver, tirate una bomba, Capi. Lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. Lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. Lo que te hizo facturar 3.000, 5.000 o 8.000 por mes no es lo que te va a hacer facturar $10.000 por mes. ¿Y sabés por qué? Porque para tener una barbería que factura 10K, primero, o sea, para tener una barbería que factura 10K, primero tenés que ser una persona que piensa como una barbería que factura 10K. Y que se comporta como una persona que factura 10K. Exactamente. Tenés que tomar decisiones diferentes a las que venís tomando hasta el momento. Tenés que mirar el negocio con otros ojos. Tenés que dejar de pensar como un barbero emprendedor, ¿sí? Ese barbero emprendedor que comenzó todo esto y que seguramente logró cosas muy buenas, y empezar a pensar como un empresario. Como un empresario que diseña. Y eso sí que incomoda, ¿eh? Sí. Sí que incomoda. Sí que nos saca de la zona de confort, ¿eh? Eso incomoda, porque implica soltar el control, implica olvidarse del ego, implica dejar de lado las excusas, implica pasar de ejecutar todo a liderar todo. A convertirte en un líder. Y te voy a decir algo que te va a hacer pensar, y es por qué la mayoría se queda estancado acá, por qué la mayoría no crece, por qué la mayoría llega hasta este punto y no avanza, y es porque la mayoría no lo hace por miedo. Pero el que lo hace, el que realmente hace y vence todo eso, rompe el techo. Rompe la facturación de los 5, los 8, los 10, porque no importa tanto el numerito, como decíamos en el episodio anterior, sino lo que importa es la mentalidad que uno le pone a lo que hace. El numerito es solamente un decorado. Y lo más importante es que no solamente logra facturar lo que le permite tener una mejor calidad de vida y darle una mejor calidad de vida a todos sus seres queridos, sino que recupera el control de su negocio, que seguramente lo perdió en este momento, el tiempo, y por sobre todas cosas, recupera algo que para mí es lo más importante por lo que llegaste hasta acá y lo que te hizo avanzar hasta este momento, que es el amor por este oficio que tenemos todos los barberos, todos los que nos dedicamos a la industria de la barbería. Este episodio está hecho justamente para eso, para ayudarte a entender por qué, si tu barbería no está creciendo, probablemente sos vos el que la está frenando. Y aún así, si tu barbería está creciendo, pero a costa de tu esfuerzo, tu tiempo y tu energía, tenés un problema muy grande y no te estás dando cuenta. Mi nombre es Juan Cruz, Capi. Hace 5 años que me dedico a ayudar a los dueños de barbería con todo mi equipo. Y acá a mi derecha tengo a Emma, mi socio, mi amigo del alma. Hace 5 años fundamos este proyecto que se llama Barber Tendence y comenzamos con el propósito de profesionalizar la industria, y acá estamos. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de el primer enemigo de todo barbero. ¿Cuál es? El modo autoempleado. Vamos a ver algunos mitos del barbero emprendedor. Vamos a ver qué te impide crecer aunque cortes todo el día, aunque factures. Y cómo detectar si vos sos o no tu propio cuello de botella. ¿Sí? Va a ser un episodio muy orientado a la mentalidad. ¿Sí? Podríamos decir que este podcast
más que de management o de marketing, es un podcast de mentalidad. Así que bueno, si no escuchaste aún el episodio anterior, te recomiendo que vayas al episodio anterior y después vuelvas a este, ¿sí? Porque tienen una cronología y cada uno es, como se dice, el siguiente del otro, ¿sí? Están conectados y son la ruta que te va a llevar a que tu barbería realmente pase de ser un negocio común y corriente a realmente convertirse en una empresa, que parece algo alejado. Cuando hablamos de empresa, nos parece algo súper alejado del mundo de la industria de la barbería, nos parece algo lejano. Empresas son Nike, son Adidas, son McDonald's, y no podemos, nos cuesta visualizar a la barbería como una empresa, pero los que realmente empiezan a verla así son los que tienen los resultados que nosotros queremos tener y que no estamos teniendo. Es muy loco Exactamente, eso. exactamente. El éxito deja huellas. Así que bueno, para empezar este podcast, este episodio, el día de hoy vamos a traer una herramienta muy importante al momento de analizar dónde estamos parados, ¿sí? Porque como siempre decimos, para saber a dónde quiero llegar, primero tengo que saber a dónde estoy parado, ¿sí? Porque la vida y los negocios se tratan de ir poniendo paso a paso ladrillos de manera sólida, ¿bien? Entonces, ¿qué mejor que para este episodio hablar de el cuadrante del flujo del dinero? Seguramente, si sos emprendedor y estás acá, has leído algo, algunos libros de desarrollo personal, de educación financiera, y sabrás que esta herramienta la encontramos en el libro justamente denominado El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿sí? Si no lo leíste, es una buena oportunidad para desarrollar el hábito de la lectura y empezar a leer, ¿sí? ¿Significa que tenés que sentarte y leer 40 minutos por día para crear el hábito? No, ¿sí? Los micro hábitos se crean empezando de a poquito, ¿sí? Si te incomoda leer 15 minutos, bueno, empezá por leer una página. No tenés que empezar y terminar el capítulo, ¿sí? Si querés que te pasemos el libro digital, igual lo podés buscar en internet, pero nos lo podés pedir en los Sí, comentarios. eso, nos lo pueden pedir, que tenemos una biblioteca enorme de audiolibros y libros de educación financiera, de mentalidad, de todo. Tenemos una biblioteca enorme, todo digital, así que el que lo quiera nos lo pide totalmente gratuito, pero pasamos. Bueno, contame un poco, vos sos, me parece que la persona más indicada para empezar a hablar de esto. Contame que justamente hoy lo vimos hablando con un cliente por ahí que se encontraba en una situación incómoda, muy bien como comentábamos, en la que él se siente pasando de un cuadrante al otro, por así decirlo. Vamos a entender un poquito más en profundidad. Abrite la imagen ahí si querés, Bueno, para así la vemos. ok. El primer cuadrante, Sí, bueno, explícalo vos. lo primero que tenemos que entender es que el cuadrante está dividido en dos secciones. Claro, ¿cómo se lee esto? Pues la verdad que yo no entiendo nada. A ver, explícame. Está dividido en dos secciones. De un lado, del lado izquierdo del cuadrante, ¿sí? Tenemos el lado lineal, que es el lado donde las personas cambiamos nuestro tiempo por dinero, ¿sí? En Ujú. este lado lineal del cuadrante del flujo del dinero se encuentran el 95% de las personas del mundo y se encuentra al mismo tiempo el 5% de la riqueza del mundo. Ahora, del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, tenemos la parte residual, que es donde solamente se encuentra el 5% restante de las personas del mundo y donde, oh casualidad, se divide el 95% de la riqueza ¿Me del podés, mundo. me podés explicar esto? ¿Qué significa ingreso lineal e ingreso residual? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el ingreso lineal depende de mi esfuerzo operativo, es decir, cambiar tiempo por dinero, ¿sí? En cambio, la parte residual tiene que ver más con esto de hacer trabajar el dinero, ¿sí? Ya sea con un negocio o con una inversión, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ir entrando en detalle. Entonces, repasito, del lado izquierdo tenemos la parte lineal y del lado derecho la parte residual. Del lado izquierdo está la mayoría de la población y la minoría de la riqueza, y del lado derecho está la minoría de la población y la mayoría de la riqueza. Ahora vamos a analizar el cuadrante de la parte lineal, ¿sí? De la parte de la izquierda. Primero que nada nos encontramos con el empleado, es el que está arriba, ¿sí? El empleado es una persona
que cambia su tiempo por dinero y que está en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que es un trabajador empleado. Bien. Por lo general, ¿sí? Esa persona arranca trabajando como empleado y si tiene el bichito emprendedor y ese emprendedor pasa a la parte de abajo lineal del cuadrante, ¿sí? Es decir, sigue estando en la parte izquierda del cuadrante, pero ahora está en el cuadrante del autoempleado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sigue cambiando su tiempo por dinero, ¿bien? Y eso es relativamente fácil, ¿sí? Pasar de ser empleado a autoempleado es relativamente fácil, ¿bien? Eso no es lo difícil, ese no es el desafío. Obviamente que hay maneras y estrategias para que no sea tan sacrificado, ¿sí? Que por lo general se recomienda mantener el empleo, ahorrar, empezar a emprender paralelamente y que cuando tu emprendimiento, es decir, tu autoempleo, te genera las mismas o más ganancias que tu trabajo en relación de dependencia, bueno, ahí podés analizar dejar el empleo, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y contras que tiene un empleado? Bueno, los pros, que tenés que cumplir un horario, perdón, los contras, que tenés que cumplir un horario, que tenés que acatar órdenes, que te bajan línea y tenés que hacer lo que te dicen, ¿sí? Igual no En tiene cuan- nada de malo, no es que sea una contra. Hay gente que le gusta hacer carrera como empleado en grandes empresas, ¿sí? Y que le va muy bien. Pero bueno, a ver, todo, o sea, todo tiene un techo, ¿no? Uno Claro. como empleado va a tener un techo, se va a poder ir de vacaciones solamente 15 días al año cuando le dan las vacaciones. Y bueno, va a tener como pro estabilidad, seguridad, un horario fijo, que eso hay personas que le gusta y no tiene nada de malo, Tal ¿sí? cual. Después, bueno, ¿qué otro pro podés tener? Bueno, podés tener esto de la obra social, esto de los aportes, ¿sí? Pero el problema de ser empleado, para mí, desde mi mirada, y creo que vos, Capi, vas a coincidir conmigo, es que vos tenés que trabajar toda tu vida como empleado, cambiando tu tiempo por un salario que va teniendo aumentos, ¿sí? Pero es bastante chato y lineal, y Ujú. que cuando te jubilás, básicamente te das cuenta de que trabajaste durante un montón de tiempo como empleado y que la jubilación no te alcanza para vivir la vida que querés y se te pasó toda la vida. En cambio, el autoempleado o el emprendedor, ¿sí? Cuando empieza sabiendo que se va a esforzar, según Robert Kiyosaki, de 2 a 5 años y que va a poder pasar al lado derecho del cuadrante del flujo de dinero como dueño de negocio, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, ¿bien? Estábamos en los pros y los contras del empleado. No sé si tenés alguna otra pregunta. Si no, paso al autoempleado. No, por ahí acá decía, en la imagen que estamos mostrando en pantalla, dice, un empleo no es un activo, ¿sí? Ya que no se puede vender ni es heredable, que eso también me parece algo importante, es que vos, como que esto que se dice siempre, de que le estás cumpliendo el sueño a otro, ¿sí? Obviamente que después, como bien vos decías, te puede gustar, podés preferir ser empleado, ser autoempleado, lo que sea, pero me parece interesante ese concepto de que estás invirtiendo tu tiempo y tu energía en algo que es de otra persona. Y entonces, eso también me parece algo a considerar. Que Sin se duda. relaciona un poco con esto de que vos el día de mañana te jubilás y no tenés nada más que la jubilación y los Claro. aportes que hiciste. En cambio, si vos construiste un activo, ese Exacto. activo lo podés vender, bueno, lo podés heredar a tus hijos. Claro, el activo del empleado es el tiempo. Si no va a trabajar, bueno, no pone tiempo y por ende no cobra, ¿sí? Si no trabaja, como dice el cuadrante, no recibe su honorario, su pago. Bien. Bueno, pasamos Ahora sí, a... pasamos al barbero autoempleado, ¿sí? Que es esta persona que generalmente le empezó a ir bien como empleado de otra barbería, se hizo su clientela, tenía sus suficientes clientes y decide dar este paso que a muchos nos cuesta, pero que es algo que todos anhelamos, que es poner nuestro primer salón, nuestra primera barbería y empezamos a trabajar en nuestro propio local. Vamos a construir nuestro propio sueño y a trabajar para nosotros. Bien. El tema del autoempleado viene más que nada porque estamos en los negocios de servicios. ¿Se acuerdan que los que vienen siguiendo los episodios, en el episodio anterior hablamos de las 4 características que tienen los servicios y que son inseparables de una persona que lo brinde, son intangibles, tienen carácter de no homogeneidad? Entonces, eso hace que vos tengas que entregar el servicio. ¿Entendés? Entonces, al vos tener que entregar el servicio, en este modelo de negocio donde vendemos justamente servicios y lo tenemos que entregar en el momento,
al ser un negocio de servicios, vos te encontrás con que como autoempleado tenés que todo el tiempo trabajar para mantener el negocio, ¿sí? Entonces ahí es donde nos metemos en la definición de autoempleado. ¿Cuál sería el autoempleo que vos tenés? Bueno, tu negocio en una primera fase donde todavía no podés delegar o no sabés cómo delegar, ¿sí? Y estás en la misma, seguís del lado lineal. Si vos no vas a trabajar, no solo que no vas a cobrar, sino que además tenés que pagar igual para levantar la persiana, ¿sí? Y aunque no levantes la persiana, tenés que pagar igual el alquiler, tenés que pagar igual, ¿sí? Los servicios, está bien, vas a pagar menos, el wifi lo tenés que pagar igual. Entonces ahora, si vos tenés una lesión o vos tenés algún problema o te querés ir de vacaciones o lo que sea, no vas a poder poner tiempo en el negocio y por ende no vas a cobrar ingresos. Bien, entonces el autoempleado que trabaja, en este caso el barbero, que trabaja en su propio negocio, pero es básicamente el principal barbero de la barbería y que si él no corta, la barbería no factura, ¿sí? Que básicamente mantiene a la barbería, por más de que tenga una barbería, es un autoempleado, ¿sí? Y no está mal, ¿bien? Simplemente está bueno que vos sepas dónde estás parado y que vos sepas cuál es tu próximo paso y que entiendas los fundamentos de los negocios y de los emprendimientos para que tengas claridad de qué es lo que tenés que hacer para llegar a donde sea que vos quieras llegar. Si vos querés seguir así, no hay ningún problema. Querés seguir en un estudio privado, que tal vez alquilaste con algún amigo, pagan a medias, ¿sí? Y vos vas, haces tus cortes, facturás, te llevás 100%, vivís bien, no hay ningún problema. Pero eso tiene algunas debilidades, ¿no? Como esto que te dije, que si vos no vas a laburar, no ganás. Si vos te vas de vacaciones, no ganás. Si vos tenés una lesión o algún problema de salud, no ganás. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer en este punto es preguntarte de qué lado querés estar del cuadrante del flujo del dinero. ¿Sí? Claro. ¿Querés estar del lado donde cambiamos nuestro tiempo por dinero? ¿O querés de a poco empezar a sembrar y empezar a edificar? ¿Sí? Porque vos el negocio ya lo tenés, si estás como barbero autoempleado. ¿Sí? Ya lo tenés el negocio. Entonces, no decidir, estimado oyente, también es decidir. ¿Sí? Recuerden que esto es un podcast de mentalidad para dueños de barbería. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que si vos te encontrás en el punto de autoempleado, empieces a tener el mindset de dueño de negocio. ¿Esto significa que tenés que salir corriendo después de escuchar esto a contratar barbero? No. ¿Sí? Simplemente significa que ahora tenés la información y que ahora tenés conciencia de que se puede salir de ahí y te vamos a decir cómo salir de ahí, ¿sí? Así que quédate escuchando que ahora viene la mejor parte y vamos a hablar del lado residual del cuadrante, ¿bien? En la parte de arriba, ¿a quién tenemos, Capi? O sea, el dueño organizador, nosotros en este cuadrante, en nuestra escalera, por nuestra experiencia trabajando con dueños de barbería, lo dividimos en dos, para que sea más fácil ubicarlos y para que sea más fácil como ese paso después a saltar al empresario multiplicador. Lo dividimos en como dos escalones, en donde primero hay un escalón más abajo que es el dueño organizador y después sigue el dueño operativo. Bien. Bueno, ambos, ¿sí? Ambos que están del lado residual del cuadrante del flujo del dinero, ya entendieron, ¿sí? Que el negocio justamente es que no dependa el 100%, ni el 80%, ni el 50%, sino que dependa lo menos posible de su trabajo y de su tiempo operativo, ¿sí? La facturación del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya entienden que el modelo de negocio está en armar un equipo, está en tener procesos, está en tener protocolos, está en no ser el barbero estrella de tu propio negocio, ni tampoco tener una guerra de egos con tu compañero para ver quién corta más, sino en liderar a un equipo y hacer que tu equipo crezca, hacer que tu equipo facture, hacer que tu equipo mejore, ¿sí? Para que tu equipo, primero que nada, quiera ser parte de tu negocio, de tu cultura, de tu marca, de tu visión, de tus valores. Y segundo, para que pueda tener calidad de vida gracias a tu negocio, porque al fin y al cabo, los negocios son para generar valor. Los negocios son para generar calidad de vida.
Los negocios no son para estar todo el tiempo trabajando y cambiando el tiempo por dinero. No. De hecho, el negocio es negocio en la medida en que no depende de tu trabajo operativo. ¿Bien? Significa, vuelvo a lo mismo, no seamos totalitarios. ¿Sí? Significa que vos te vas a, como escucho por ahí en las redes que dicen, que vas a delegar tu barbería. No, papá, al contrario, vas a tener que trabajar más, pero vas a tener que trabajar en lo importante y en lo estratégico. Y la diferencia es que lo vas a hacer por un tiempo, ¿sí? No es que vas a trabajar más toda tu vida, sino que al principio, para volver esa barbería a un negocio, vas a tener que trabajar y meterte en una especie de deep work para lograr sentar las bases, crear los protocolos de trabajo, los procesos, para instalar sistemas de medición, para pensar las estrategias que vas a seguir. Y eso es mucho más incómodo que estar haciendo 10 cortes por día. ¿Sí? Lamentablemente, estás muy acostumbrado a hacer este movimiento y a estar todo el día cortando y no estás acostumbrado a estar sentado 2 horas frente a la computadora pensando cómo instalar un sistema de adquisición de clientes en tu barbería para que tu equipo no vaya y esté sentado en el sillón mirando TikTok. ¿Sí? Acá se produce algo cuando se pasa del cuadrante de autoempleado al dueño operativo, que es bastante tramposo, que uno cuando está en el modo autoempleado es engañoso porque cree que va avanzando, porque generalmente es cuando más dinero haces, por ejemplo, o algo así, o pasás de ser empleado donde solamente dependías de tu fuente de ingreso, de lo que vos cortabas, y ahora no solamente tenés tu fuente de ingresos, sino que también la de tus barberos, Claro. entonces empezás a ganar mucho dinero Claro, en porque ese momento. pagas la estructura con justamente lo que factura tu equipo, vos te llevas el 100% del corte, mezclas toda la plata y claro, te engolosinás, empezás a elevar tu nivel de vida, tu calidad de vida, te compras un terreno, te haces la casa, te compras un auto y bueno, y después todo eso, claro, no hay ningún problema con que te compres tu casa, con que te hagas tu casa, todo genial, ¿sí? Seguramente si tenés familia ya lo has hecho en este punto o lo querés hacer y está súper bien, ¿sí? Pero si vos te mantenés un poco más quebrado y te ves como un barbero y empezás a pensar en cómo hacer que el negocio sea el que te paga, la utilidad neta del negocio sea lo que te deja la ganancia, al verlo de esa manera se produce un efecto dominó donde todo el tiempo estás reinvirtiendo dinero para que esa última línea, que nosotros le llamamos el profit first, ganancia primero, te genere la ganancia neta que vos querés ganar al mes y al año. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, una barbería de 10K tiene un net profit aproximadamente de $4.000. Así que al año son $48.000 de ganancia neta. ¿Sí? Facturás $10.000, primer costo directo es 50% del barbero y con el 10% restante tenés que licuar costos, pagar alquileres, recepcionista, sistema de agendamiento, todos los costos fijos, más los insumos, los costos variables y los costos laborales. ¿Sí? Lo ideal es lograr un 40%, ¿sí? De utilidad de lo que se factura y eso se puede llegar en 10K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos preguntate, ¿tu negocio te deja $48.000 neto al año? Sin que vos tengas que estar todo el día cortando y que seas el que justamente tiene que cortar para facturar y que el 80% de la facturación depende de vos. No, probablemente no. O si te lo deja, genial, vamos a escalarlo y sigamos trabajando para multiplicarlo, ¿sí? Y nos convertimos ahora sí en el empresario multiplicador. Entonces, en conclusión o en síntesis, si vos tenés una barbería, sos dueño de negocio. ¿Ok? Sos dueño de negocio si tenés tu barbería. Mirate como un dueño de negocio, pensá como un dueño de negocio y entendé que, sobre todo en esto del dueño operativo, cumplís un doble rol. ¿Qué significa? Que vos, cuando estás parado al lado del sillón y tenés el delantal puesto o el uniforme de trabajo, sos un barbero más de tu negocio, ¿ok? Y al lado tenés a tus compañeros. Ahora, cuando vos dejaste de cortar, te sentaste en el sillón, agarraste la compu, llamaste a tu equipo para hacer una reunión, ahí ya no sos más el barbero compañero de ellos. Ahí sos el líder del negocio, sos el dueño. Entonces, el desafío del emprendedor que presta un servicio está en entender el doble rol. Y acá es donde entra la Eso. famosa ley de Pareto, Capi. No, yo iba a decir lo mismo. Me parece que el mejor ejercicio, si querés salir del cuadrante de autoempleado a dueño, es justamente eso. Es lo mejor que pueden hacer y es lo que nosotros le recomendamos a todos nuestros clientes, que es pensarse, separarse un poquito y pensarse como dos personas. Una cosa es el capi barbero y otra cosa es el capi dueño. Es el ejercicio más difícil de todos
verse así cuesta muchísimo, pero es realmente lo que te va a ayudar a empezar a entender cómo comportarte como un dueño y a empezar a diferenciarte. Por ejemplo, el primer paso para verlo de esta manera es pagándote como si vos fueras un barbero y además de eso, pagarte por dueño, ¿sí? O sea, vos tenés que tener tu ganancia como barbero, el porcentaje del corte que vos te lleves, o si a tu barbero le pagas un sueldo fijo, un salario fijo, eso mismo, lo mismo que le pagarías a un barbero. Y por otro lado, vos te tenés que llevar la ganancia de la barbería. Pero pará, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué esto? Vamos a suponer que vos decidís dejar de cortar. Vos eras el barbero estrella y de golpe decidís dejar de cortar. ¿Qué pasa? Si vos no te pagabas como un barbero, Claro. ¿qué va a pasar? Tu economía va a cambiar drásticamente, ¿sí? Se va a venir abajo mal. En cambio, si vos siempre te pagaste como un barbero y después entendiste cuando estabas gastando plata de tu negocio, lo que va a pasar es simplemente que vos vas a poner un barbero en tu lugar y vas a seguir viviendo de lo que tu negocio genera, ¿sí? Entonces ahí está justamente el secreto para pasar de dueño organizador a dueño operativo. Pero antes de contarte ese secreto, quiero hablarte de la famosa ley de Pareto. Seguramente ya la has escuchado, la ley de Pareto, pero orientándola a esta parte justamente y en el cuadrante de flujo de dinero, lo que la ley de Pareto nos dice es que el 80% de los esfuerzos nos generan el 20% de los resultados. En Ujú. conclusión, todo el tiempo que vos estás parado al lado del sillón, eso te genera, cortando, eso te genera el 20% de los resultados. Ahora, como te decía, cuando salís del sillón y te sentás en tu escritorio o en el sillón con la compu, hacer reuniones de equipo, mirás métricas, pensás estrategias, que por lo general es el 20% del tiempo, eso es lo que te genera el 80% de los resultados, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que tratar es de a poco de empezar a bloquear tu agenda, a calendarizar, a usar la técnica time pointing, es decir, ponerte un horario para ser dueño y ponerte un horario para ser dueño. Porque vos tenés una agenda seguramente, y cómo cuidás el tiempo de tus clientes, ¿eh? Cómo cuidás el tiempo y tenés la agenda abierta. Ahora, ¿en algún momento se te ocurrió usar una agenda personal y bloquearte la agenda para trabajar en pensar en cómo hacer que el negocio crezca? Buena pregunta. ¿Sí? Entonces, así como le das tanto tiempo a tu cliente y llegás a horario, hacelo también para tu negocio y hacelo también para vos. Obvio que va a ser incómodo y obvio que cuando te sientes en la computadora te va a agarrar dolor de cabeza y te vas a sentir cómodo, pero es porque estás saliendo de la zona de confort. Porque ese silloncito, que seguramente mientras estás escuchando eso lo estás viendo, ese silloncito, ¿sí? No te va a pagar como vos querés que te pague, a no ser que inventen algo que te puedas multiplicar, ¿sí? Pero si no, no te lo va a pagar, ¿bien? Entonces empezá a pensar en cómo hacer que los silloncitos que tenés al lado estén ocupados todo el día. ¿Sí? Empezá a pensar en eso, ocupados todo el día, no porque no sería real, pero tener una ocupación alta, entre un 70, 80%, ¿sí? Y que tu equipo venga y te diga, ¡fua! ¡Qué bueno está trabajar acá! Y que te pase como a nuestros clientes, que los barberos quieren trabajar en sus barberías, ¿sí? No que te pase eso, no consigo barbero. Bueno, no conseguí barbero, pero ¿cómo está la ocupación en tu salón? Contrataste un barbero y el barbero te ve como cortás, y bueno, y más vale que no vas a conseguir barbero. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a pensar como dueño, hay que poder ponerse en el lugar de los colaboradores, hay que empezar... Sí, No, Capi. no, bueno, nada, boludo, te levanto la mano para no interrumpirte justamente. No, por ello Eh, me voy hablando, no, por eso te perdón, levanto la mano cuando terminas la idea, los que yo... me conocen saben. No, tranqui, tranqui, por eso te levanto la mano, porque estaba bueno lo que estabas diciendo, pero no quería dejar que se me escape esto que decías vos de reservarse la agenda, y ahí sale muchas veces la objeción que nos dicen todos, es, no, pero yo en ese horario tengo que cortar. Sí, o Si la yo dejo, famosa no tengo tiempo. claro, por eso, yo en ese horario, ¿cómo voy a reservar la agenda? Yo tengo que cortar en ese horario. Bueno, amigo, te digo algo, un secreto, y por eso ahora te voy a explicar por qué decía yo que el autoempleado es muy tramposo, y es que para ganar hay que estar dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a bloquearse horarios, seguramente que vas a resignar cortes, seguramente que tu facturación no va a ser la misma que cuando vos cortabas, pero eso te aseguro que es lo que te va a dar los resultados que estamos buscando en este podcast que tengas, ¿sí? Como hablábamos al comienzo y en la apertura de este programa, para empezar a ser barberos empresarios, para tener una empresa de una barbería, tenemos que tomar decisiones diferentes y comportarnos de manera diferente. Entonces, si vos te seguís comportando de la misma manera que te venías comportando, jamás vas a alcanzar los resultados que querés alcanzar. Exactamente. Si haces siempre lo mismo,
siempre vas a tener los mismos resultados. No pretendas tener resultados Tal distintos. cual. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poco de creencias y vamos a ver un poco... Y por eso yo decía que es muy tramposo esto de ser autoempleado y pasar a dueño, porque cuando uno empieza a soltar ese control, empieza a soltar ese ego y empieza a soltar un poquito esa facturación de estar cortando, ahí te agarra un miedo terrible, porque decís, che, yo estoy dejando de cortar, estoy ganando menos plata, no voy a poder pagar nada, pum, ahí se vuelven. Enseguida se vuelven al autoempleado. Y como viviste ese miedo, no querés volver más. Y ahí es cuando no tenés equipo, cuando te frenás, ¿no? No Claro, querés delegar, no querés dejar de cortar, porque viviste ese miedo. Pero ese miedo es un proceso y es normal. Y es algo natural que hay que pasar, claro. ¿sí? Para ganar, vuelvo a repetirlo porque esta frase me encanta, para ganar hay que estar dispuesto a perder, hay que estar dispuesto a soltar, ¿sí? Claro, en realidad es perder en el corto plazo, pero vas a Exactamente. ganar a largo plazo calidad de vida, salud, mejores Incluso relaciones, dinero también. dinero Pasa que también a y largo tiempo. plazo. Lo que pasa es que no es todo dinero. Si ahora vamos a hablar un poco del empresario multiplicador, obviamente que uno necesita dinero para vivir, sí, pero una vez que vos entendés cómo funciona el dinero y que vos entendés los pasos que te llevaron a generar dinero, y si lo fuiste haciendo paso a paso y lo construiste de manera sólida, lo más probable es que el dinero llegue a vos de manera abundante, ¿sí? Lo difícil es mantenerlo en el largo plazo, ¿sí? Mantenerlo en el largo plazo y que no se caiga. Bien, muchos de los que probablemente están escuchando esto saben generar mucho dinero, ¿sí? Pero cuando pasan a volverse este dueño organizador o dueño operativo, que abren una segunda sucursal, no sentaron bien las bases y les pasa que, Tuki, la tienen que cerrar, ¿sí? Tenemos clientes que hasta incluso han abierto 5 veces una segunda sucursal y la han tenido que cerrar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, y esta frase me la enseñó acá mi amigo y socio Capi, el peor enemigo del éxito es el éxito, ¿sí? Y acá es donde empezamos a hablar de el último cuadrante, que es el empresario multiplicador, ¿bien? El empresario multiplicador, no sé si Capi querés contarnos un poquito, yo sé que son tus favoritos. Y es un poco a lo que yo creo que aspiramos todos ser algún día. Yo hoy en día no lo soy. Yo me considero más un dueño que un empresario, pero es a lo que aspiro ser y tengo mi hoja de ruta para llegar ahí. Y el empresario multiplicador es justamente, como dice la palabra, el que multiplica su dinero invirtiendo en negocios de otros, básicamente, ¿sí? Puede ser en capitales financieros, en fondos o en otros negocios, justamente que trabajen sin depender ni de su tiempo Ni de su esfuerzo. ni de su Sí, esfuerzo. y no solamente negocios, también puede ser inversiones, Claro. ¿sí? Mover el dinero, ¿bien? El dinero no le gusta estar estancado, ¿bien? El dinero para multiplicarlo tiene que moverse, tiene que inyectarse, ya sea en un negocio, en un activo financiero, ya sea algo de renta variable, de renta fija, ¿sí? Acá lo que tenemos es más un tema de estar, por así decirlo, pensando en cómo hacer para agrandar tu patrimonio neto. Bien, el empresario multiplicador tiene que ver con justamente multiplicar el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Bueno, son cosas que tienen valor, son activos que tienen valor y que generan valor, ¿bien? Y que generan dinero. Por ejemplo, bienes raíces, ¿sí? Te spoileo un poco de lo que vas a aprender, no me acuerdo en qué capítulo es, pero te vamos a dar una estrategia para que vos, si te vas a esforzar y vas a ser autoempleado, de 2 a 5 años puedas tener un activo de renta fija, ¿sí? Un patrimonio neto de renta fija que te permita vivir de eso, ¿sí? Sin tener que cortar. Podés cerrar y podés vivir de eso, porque lo hemos logrado. Tenemos un cliente, ¿sí? Que no te quiero spoilear mucho, pero se volvió empresario multiplicador, compró un terreno, construyó 9 departamentos y cada departamento le genera una renta fija de $300 mensuales, que estamos hablando de que 9 por 3, 27, son $2.700 de ingreso pasivo. Bien, multiplícalo por 12 y te va a dar lo que ese tipo genera sin mover un dedo, ¿sí? Porque tiene un administrador, un martillero, ¿sí? Que le gestiona los alquileres, y te va a dar lo que ese tipo gana sin hacer nada. Y ese tipo se jubiló con menos de 30 años. Entonces, poder se puede. Tenés que creer que podés, ¿no? Tanto si crees que podés como si crees que no, estás en lo cierto, ¿eh? Yo no te voy a discutir, ¿sí? Lo que vos digas, ¿bien? Pero ahora no sos más inocente, ¿sí? Ahora tenés la información, ¿bien? Lo que vos hagas con la información ya no es nuestro problema, ¿sí? Vos podés elegir si ser
si ser ignorante o si agarrar esta información y decir, bueno, a ver, me gustaría tener un ingreso pasivo, por ejemplo, de $3.000 por mes. Bueno, lo podés lograr, facturando menos de 10K. ¿Sí? Ahora, me Y no gustaría. tenés que ser millonario tampoco para ser inversionista. Para nada. O sea, generalmente Hay una los, creencia, ¿no? De que el de que tenés que inversionista tener muchísimo dinero para comenzar a invertir y no es no es así. así. Al contrario, incluso la gran mayoría de los economistas y y los administradores financieros y todo eso recomiendan que vos comiences a invertir. ¿Qué porcentaje era lo que se recomienda? El 10% de Eh, ahorro. Vos empezás ahorrando. ¿Sí? Ese es el secreto. este es el que sabe. Claro, vos empezás ahorrando. Si vos cobrás, te gastás todo, usás tarjeta de crédito, empezás el mes que viene en negativo. Si vos tenés que hacer un presupuesto, tenés que tener un control financiero, tenés que tener registrado tus egresos. Hoy hay un montón de aplicaciones. Y este no es el podcast de hablar de educación financiera, no estamos todavía en esa parte, ¿sí? Pero tenés que saber que el secreto está en ahorrar primero y definir cuánto querés ahorrar. Si vos querés ahorrar $500 y $500, por ejemplo, y vos facturás 5.000, bueno, $500 serían el 10%. Ahora, si vos querés ahorrar $500 por mes, pero facturás $1.000, es el 50%. Entonces, ¿eso qué te dice? Ah, estoy facturando poco. Tengo que facturar más si quiero ahorrar $500 y que representen el 10%, ¿sí? Y con el negocio, con la utilidad neta, hay una estrategia, que es la de 33, 33, 33, que justamente implica 33% tomo ganancia, para tener calidad de vida, para hacer el regalo a mi señora, a mis hijos, para viajar, para cambiar el auto, lo que sea. 33% reinvierto en el negocio y 33% diversifico, que se hace justamente armando un fondo de emergencia. Pero bueno, no es el capítulo para eso, pero quédate en los próximos episodios porque lo vamos a ir charlando. Sí, ¿Sí? lo más importante, lo que yo quería aclarar, es que sus primeras inversiones no las hagan pensando en ganar plata, sino en amigarse con todo este mundo, en entender cómo funcionan las inversiones, en entender cómo funcionan los brokers, las aplicaciones, etcétera. Sí, eso es lo más importante, aprender cómo se maneja el dinero. Y para cuando llegue ese momento de que vos puedas invertir más dinero, estés preparado y no lo pierdas por empezar a probar y a aprender con grandes cantidades. ¿Sí? Entonces, por eso, cuanto antes puedas arrancar a invertir con lo que sea, te lo súper recomiendo. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Sí, en la semana compartimos una encuesta en una cajita de preguntas en nuestro Instagram y nos tiraron algunas frases pero nosotros lo que preguntábamos en la cajita de preguntas es qué les impedía convertirse en dueño de negocio o dejar de ser autoempleado. Y me mandaron estas frases, te las quiero leer, quiero que debatamos juntos más o menos qué te parece. Bueno, La primera es que uno decía que nadie lo iba a hacer como yo, decía. Nadie lo va a hacer tan bien como yo, nadie va a cortar tan bien como yo, o nadie va a hacer bien la caja, o nadie va a hacer bien, bueno, sí, lo que sea, ¿no? Cualquier tarea. No sé sí, sí. bien a qué se refería, pero decía, nadie lo va a hacer bien como yo. Y por ahí lo han intentado delegar y cuando lo delegaron, no sé, por ejemplo, el cierre de caja nunca le da al colaborador. Hoy tuvimos justamente un cliente con esa objeción. Bueno, el modo autoempleado acá está súper latente, ¿no? En el famoso... eh, 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 lo podemos llevar para el lado del ego, pero vamos a llevarlo bien para el lado del negocio. Y en el nadie lo hace como yo, hay una falacia de control, ¿no? O sea, de quiero tener todo bajo control. A ver, hermano, podés delegar la caja y el cierre, pero tenés que supervisar cómo se hace y tenés que estructurar cómo hacerla, ¿sí? Si nadie lo puede hacer como vos, ya te digo que estás condenado a estar del lado lineal del cuadrante del flujo del dinero, Sí. si te mantenés con esa creencia. Es una creencia. Lo primero que les recomiendo que hagan es un paso a paso de cómo harías vos esa tarea. ¿Sí? El paso a paso, detallado. Nosotros le ponemos APB, que es a prueba de boludos, Exacto. ¿sí? Porque tiene que estar explicado ese paso a paso como si se lo explicaras a un nene chiquito. ¿Sí? Imagínate que le estás explicando a un nene chiquito cómo hacer esa tarea. Bueno, así es como tenés que explicar el paso a paso. Y si ahí la persona no lo puede hacer, ahí recién podemos empezar a hablar. Y después lo segundo que tengo para decirle a esa persona que puso nadie lo hace como yo, es que no busques personas que lo hagan como vos, sino que busca personas que lo hagan mejor que vos. Tal ¿sí? cual. Sí, sí, Ese es el truco. tal cual. Si dejo de cortar, se me van los clientes o todos se quieren cortar conmigo. Aparecieron esas dos también. Ajá. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no?
A ver, acá estamos operando desde en la primera parte de lo que dijiste, de si dejo de cortar se me van los clientes, estamos operando desde el miedo, estamos operando desde la carencia y como te dijo el Capi, si querés ganar más, tenés que perder, ¿sí? Si querés ganar más, si querés aumentar tus precios, tenés que estar dispuesto a perder, ¿sí? Es el juego de los negocios, muchachos. Business are business, ¿sí? Eso muchas veces pasa cuando vos construiste, sobre todo en la segunda parte de lo que dijo de que todos se quieren cortar con vos. Bueno, eso, estimado, pasa cuando vos construís justamente el negocio en torno a vos, en torno a tu talento, en torno a tu atención, en torno a lo bien que cortás y no en torno a una cultura más de marca, a una cultura más donde se valora la experiencia y no tanto lo pulido que quede el corte. Obviamente que el corte tiene que quedar bien y tiene que cumplir las expectativas, pero si vos no orientaste justamente el servicio a la experiencia, te pasa eso, que todos se van a querer cortar con vos porque les gusta cómo le cortás y es el cliente que atraes, ¿sí? Y no atraes a un cliente que por ahí valora más la experiencia, ¿sí? Que valora más ser parte, ¿sí? Y Yo me bueno, río mucho y lo veo mucho reflejado esto que decís de construir el negocio alrededor de uno, cuando ponen en la biografía de Instagram el nombre del dueño, por ejemplo. Eso es un fiel reflejo del ego, ¿no? O sea, ¿realmente vos querés que te elijan porque sos el dueño o querés que elijan tu marca? Me decís que sos, no sé, Elon Musk, o que sos el Leo González, o que sos alguien conocido, alguien referente, que realmente mueve una marca personal fuerte y que mueve seguidores, que te puede dar autoridad a tu marca, ponelo. Ahora, si no te conocen ni tu madre, sacalo ya mismo, amigo, porque lo único que estás generando es que las personas busquen cortarse con vos, claro. porque sos el dueño y interpretan que vos sos el que mejor corta por simplemente ser el dueño. Claro, lo único que estás haciendo es quedarte del lado de autoempleado. Exactamente, estás fomentando eso que estamos tratando de destruir acá. Bueno, un poco esta la hablamos, pero también manifestaba la falta de tiempo para hacer las cosas el otro. Bueno, tiempo, tenemos todo al mismo tiempo, ¿sí? Todos tenemos las mismas 24 horas. A ver, tiene que ver un poco con la productividad, tiene que ver un poco con la disciplina, tiene que ver un poco con la procrastinación, ¿sí? Seguramente si ahora abrimos el celular y miramos en el iPhone cuánto tiempo pasamos en pantalla, bueno, te lo voy a decir estadísticamente. Si estadísticamente las personas tienen 5 redes sociales y pasan al menos 2 horas al día mirando las redes sociales. Entonces, tiempo hay. Achicá, organizate, planificá, ¿sí? Tiempo hay. A ver, justamente por eso no creces, ¿sí? Por seguir desde los no. No tengo tiempo, nadie va a cortar como yo. Si no, decía, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerme el tiempo? Che, en vez de acostarme a las 2 de la mañana, después de maratonear Netflix, ¿por qué mejor no te dormís a las 12 y te levantás a las 8? Y a las 8 de la mañana fresquito, no después de haber cortado todo el día y estar súper cansado, a las 8 de la mañana fresquito, agarrá, te tomás un cafecito, un matecito, te sentás con un cuadernito en blanco, con la compu, te pones un videíto y te pones a trabajar en la parte estratégica de tu negocio, te pones a planificar el contenido, o por qué mejor no te vas al gimnasio y cuidás tu salud, cuidás tu postura, ¿sí? Tu cuerpo te lo va a agradecer, ¿bien? Tenemos que empezar a pensar justamente, empezar a hacer, a convertirnos en la persona que nos va a permitir ser nuestra mejor versión. Y eso se logra comparándonos con nuestra versión de ayer, ¿sí? Porque si hay algo que es el enemigo común de la barbería, es el ego. El ego, ¿sí? Si hay algo que es el enemigo común de la barbería, es el ego. Si bien es una industria nueva, sobre todo en Argentina, el principal problema por el cual es la industria más vieja del mundo y una de las menos desarrolladas, sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica, o en el mercado hispanoparlante en general, el ego y la competitividad, por así decirlo, entre colegas y entre barberías, fue lo que la mantiene estancada. ¿Sí? Porque si vos te la crees que te la sabes todas, o te la crees que no tenés tiempo, o que esto, no le das lugar al aprendizaje, al cambio, ¿sí? A ver un nuevo paradigma. ¿Bien? Y hoy en día, con toda la información que hay, no es como antes, que no había información, antes de la globalización. Hoy pones en YouTube y seguramente algo vas a encontrar. Buscás en internet. Sí, muchachos, estamos en la era de la sobreinformación. Entonces hay tanta información y estamos consumiendo tanta información que nos creemos el cuento de que no hay tiempo porque en realidad no hay enfoque.
al haber tanto consumo de contenido rápido, express, esporádico, todo así tan fugaz, no nos enfocamos. Entonces hoy la tenemos más fácil que nunca. Porque hoy el que logra enfocarse, el que logra trabajar el alto rendimiento, el que logra trabajar la productividad, es el que va a tener éxito. Y esto aplica para cuando sea que lo escuches. Esto que te acabo de decir es atemporal, ¿sí? Hoy en el 2025, si vos lo podés ver y empezás a trabajar y a tener periodos de trabajo inteligente, deep work, productividad, vas a ser súper exitoso en un par de años. Y cuando sea que escuches esto, ¿sí? Si lográs enfocarte y lográs hacer técnicas de productividad y de rendimiento, vas a tener éxito, porque el éxito deja huellas. Las personas que arrancaron de abajo y que son exitosas, lo lograron por justamente enfocarse en lo importante y trabajar en lo que nadie quería trabajar. Porque claro, si fuera tan fácil, el 95% de la riqueza no estaría en el 5% de la población. ¿Sí? Entonces, si el 95% de la riqueza está en el 5% de la población, fíjate qué hizo ese 5% de la población para tener el 95% de la riqueza. Y trata de copiar eso. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la próxima, Capi? Me fui por las ramas nuevamente. No, pero tremendo lo que acabas de decir, amigo. Gracias, Tremendo, amigo, yo te gracias. estaba escuchando muy atento. Bueno, otra que apareció es que todavía era la barbería muy, yo la simplifiqué y puse cuando mi barbería crezca, recién ahí voy a ordenar todo. Él decía como que la barbería de él todavía no estaba preparada para todo esto que nosotros estamos diciendo, para pasar a dueño de negocio. Bueno, a ver. ¿Cómo piensa el emprendedor o el dueño de negocio? Mejor hecho que perfecto, ¿sí? Acción masiva imperfecta, ¿ok? Hago y sobre la marcha voy mejorando. Y no espero la motivación, La motivación no va a llegar. Ponete a hacer y vas a ver cómo aparece la motivación y vas a ver cómo aparece la creatividad, ¿sí? Pero hacé, dejá de pensar y de sobrepensar y de darle vuelta al asunto y hacé, ¿ok? Hacé que tu barbería crezca, ¿sí? Hacé, anda ordenando, probá, testeá, ¿sí? Si vos te enfocás en esto de hasta que no tenga por ejemplo, vamos a ponerlo en el ámbito del deporte. Suponete que vos querés salir a correr, ¿sí? ¿Qué te va a decir la mente? La mente es cómoda, la mente te va a decir, no. El cerebro primitivo te va a decir, no gastes energía, quédate en casa, poné la cola en el sillón y quédate piola. Eso te va a decir la mente, ¿sí? Ahora, la mente disfrazada, ¿sí? de inteligente te va a decir, no puedes salir a correr porque todavía no tenés zapatillas para correr. ¿Sí? Hasta que no te compres zapatillas no vas a empezar a correr. Hasta que no tengas el último iPhone no vas a empezar a generar contenido. ¿Sí? Eso lo escuchamos todo el tiempo. Bien, agarrá la zapatilla que tengas y salí a correr con la zapatilla que tengas. Si no tenés computadora, para crear un proceso, agarrá un cuaderno y hacelo en un cuaderno. Tal cual. Sí, tal cual. Eh, ¿Siguiente? y el último decía que él era feliz cortando y que no quería ser el dueño de negocio porque él era feliz cortando. Bueno, no hay ningún problema. Está perfecto que seas feliz cortando. Me encanta. ¿Sí? Me encanta que seas feliz cortando. Lo que pasa es que tu mentalidad tiene que ser la de cortar por pasión y no por obligación, no por necesidad, ¿sí? No por mantener que no se caiga todo. ¿Bien? Está todo bien con que seas feliz cortando. Me encanta. Sos privilegiado. ¿Sí? Sos privilegiado de estar haciendo lo que te gusta y de estar disfrutando de lo que te gusta y de haber encontrado algo que te apasiona, ¿sí? Y eso es muy importante y lo valoro muchísimo, ¿sí? A la persona que puso eso, valoro muchísimo, muchísimo que lo hayas compartido, porque probablemente todas las personas que nos están escuchando sienten esa pasión por lo que hacen, ¿sí? Entonces, está todo bien con la pasión, pero empezá a pensar a largo plazo. Pensá en el largo plazo. ¿Sí? Pensá en el largo plazo y enfócate en cortar por placer, cortar por disfrute, ¿sí? Cortar relajado, no cortar a contrarreloj, cortar a contrarreloj para facturar porque el próximo turno, porque esto, porque lo otro, cobrar barato, buscar mucha cantidad, ¿sí? No, al contrario, ¿sí? Hacerlo con tus mejores clientes, por pasión, por disfrute y eso incluso hace que el dinero todavía llegue más. La abundancia llega más todavía y llega por donde menos te la esperás, ¿sí? Sea con un regalo, con algo que tuviste la suerte de que tuve
tuve suerte. No, no, no fue suerte, papá. No fue suerte. ¿Sí? No fue suerte, ¿bien? Fue que estabas en el lugar en el que tenías que estar y que estabas preparado para lo que te llegó. Y esa preparación se construye en el proceso. ¿Sí? Tengo un desafío para que hagamos. ¿Estás preparado para Siempre, otro siempre. desafío? Bueno, yo me voy a poner la camiseta de barbero autoempleado y vos te vas a poner la camiseta de barbero dueño de negocio y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Estás listo? Estoy listo. Ahí el locutor nos puede leer las preguntas, por favor. ¿Cómo contratás a un nuevo barbero? Y publico un flyer y el primero que se presenta o algún cliente que me vio cortar, le gustaba y lo entreno y que venga a cortar. En mi caso, opero con un sistema de 3 filtros. Lo primero que miro son los currículums, la presentación, veo cómo llegó a mí, qué me dijo, ¿sí? Analizo lo que puedo ver en internet, lo que puedo ver del perfil en Instagram, en las redes, su red personal, ¿sí? Veo todo lo que pueda ver con internet. Si me gusta el perfil, lo llevo al segundo filtro, que es analizo sus habilidades blandas. Bien, lo cito, lo llamo a mi barbería, ¿sí? Una entrevista informal, pero evalúo puntualidad, evalúo presencia, evalúo perfume, evalúo absolutamente todo, la imagen, cómo se comporta, si está nervioso, no está nervioso. Si me gustan sus habilidades blandas, ahí recién lo paso a un tercer filtro donde analizo sus habilidades duras, la parte técnica. ¿Por qué? Porque para mí es más importante las habilidades blandas que las duras, porque las duras se las puedo enseñar. O le puedo pagar a alguien que le enseñe, lo puedo capacitar. En cambio, yo no le puedo enseñar a una persona a ser puntual, a vestirse bien, a lavarse las manos después de fumarse un pucho. Claro, como poder podés, pero te llevaría un montón de tiempo. No, no Buscamos tengo otra ganas. persona, listo. No tengo ganas. Eso se lo dejo al barbero autoempleado. Esta me gusta. ¿Cómo sabes si tu equipo está rindiendo bien? Si los clientes no se quejan. Bueno, abro el dashboard de métricas, veo la tasa de satisfacción de los clientes, veo el NPS, que es básicamente la tasa de recomendación, miro la tasa de recompra inicial para ver la primera vez que vino si volvió, miro la cantidad de clientes inactivos, miro cuántos productos se venden. Básicamente me enfoco en mirar el rendimiento de las métricas. Me baso en datos, luego esos datos los convierto, los proceso y los convierto en información y con esa información hago una toma de decisiones estratégica para decirle a cada barbero las áreas de mejora en el caso de que no esté rindiendo bien. Y si está rindiendo bien, le pago un bono, ¿sí? Porque se lo recontra merece. ¿Bien? Bien. ¿Qué haces cuando un cliente se queja? Cuando un cliente se queja, le regalo el próximo corte, no me paga y le pego una buena cagada a pedo al barbero y si fue muy grave lo echo. La mierda. Bueno, en el caso de que en la barbería un cliente se queja y partiendo desde la cultura de que la satisfacción del cliente es lo más importante y de que justamente el corazón de la barbería es el servicio, en el caso de tener un cliente que se quejó, lo primero que hago es decirle que vuelva a la barbería cuando tenga tiempo, sin turno, sí, y aplico el protocolo de cliente insatisfecho. ¿Qué significa esto? Que ese cliente, si es necesario, le trabajo un mes gratis la imagen. ¿Por qué? Porque un cliente insatisfecho, estadísticamente, le habla mal a 10 personas de tu negocio. ¿Sí? Estadísticamente, las personas recomiendan negativamente más que positivamente. Entonces, lo peor que podés hacer es tener un cliente insatisfecho. Ahora, si vos aplicás un protocolo para eso, lo que sucede es que ese cliente dice, ah, mirá, en esta barbería les importa mi satisfacción, me escuchan y me dan una solución. Y esto tiene mucho más valor que el Sí. problema en sí. Hay un estudio que dice que las personas nos valoran más no por los errores que cometemos, sino por nuestra capacidad de respuesta ante esos errores, por la solución que vos le das. Vamos con la otra. Bien. ¿Quién abre y quién cierra el local? Yo, obviamente, hago todo, bro. Bueno, ¿quién abre y quién cierra el local? La persona que tenga ese rol, el rol de apertura y cierre. ¿Sí? Puede ser un encargado, nosotros lo llamamos barber master. El cierre no depende, ni la apertura ni el cierre dependen del dueño, porque si no, al final, el dueño es más esclavo que el colaborador en sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No
porque vos no abras la barbería, no va a cambiar los resultados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? El horario de apertura es distinto al horario del primer turno. ¿Qué quiero decir con esto? Si el primer turno es a las 10 de la mañana, la barbería no abre a las 10 de la mañana, porque yo tengo que ser inteligente y tengo que darle un margen a la persona que abre la barbería, porque puede tener un inconveniente, una goma pinchada, un colectivo que no llegó a tiempo, perdió el subte. Pueden pasar cosas, porque somos personas y estamos justamente en circunstancias. Entonces, creo un proceso para que la barbería abra, por ejemplo, a las 9:45, ¿sí? Entonces, la persona que le abre, si no llega a 9:45, bueno, se demora, por algo puede pasar, ¿sí? Pero no tengo al cliente esperándolo, ¿bien? Ese es un buen hack para que puedas empezar a delegar la apertura. Y en cuanto al cierre, bueno, creo justamente un SOP, que es un sistema orientado a proceso, donde estandarizo el cierre, desde el primer paso hasta el último, que el último claramente es verificar, ¿sí? Verificar que haya quedado todas las máquinas cargándose, ¿sí? Por si al otro día vengo y no tengo luz, bien, puede pasar, ¿sí? Que todas las máquinas hayan quedado cargadas, que la bacha haya quedado cerrada, que el calefón haya quedado apagado, que el gas haya quedado cerrado. Recuerden lo que dijo el Capi en el bloque anterior, a prueba de boludos. Entonces, al yo tenerlo estandarizado, yo lo puedo revisar rápido, ¿sí? Si quedan luces prendidas, lo veo por la cámara. Che, y le digo, che, fíjate que ayer dejaste una luz prendida. Recordá que el proceso de cierre dice que todas las luces deben quedar apagadas excepto el cartel neón. Claro, ¿Bien? aparte hay una ley que es una ley humana, que creo que viene de... Vos me vas a saber decir bien de qué libro viene, pero que es una de las reglas de la vida, que es no suponer. ¿De qué libro es eso? Ese es de los cuatro acuerdos Cuatro de Miguel, acuerdos, ahí está, Miguel eso. Ángel Ruiz. Muy recomendado, ¿eh? Los cuatro acuerdos, una de las leyes es no suponer. Entonces vos no tenés que suponer nada, no tenés que suponer que la otra persona sabe que eso se tiene que hacer así, ¿sí? No tenés que dejar nada al libre qué difícil esa palabra. Al libre albedrío. Bueno, eso. Claro, tiene que ver con esto de, el libro dice, no hagas suposiciones. Ya que estamos, Claro. vamos a hablar de eso, ¿sí? No hagas suposiciones, no te tomes nada personal, o volvemos a lo mismo, ¿sí? A ver, si se olvidó de apagar una luz, no te lo hizo a vos, ¿sí? Las personas no te hacen cosas. Las personas hacen cosas y son humanas y errar es humano, ¿bien? Fíjense cómo la mentalidad de un líder, ¿sí? Se nota en la comunicación. No es lo mismo decirle, amigo, me dejaste la luz prendida, que decirle, fíjate que el protocolo de cierre de ayer no fue correcto, ¿sí? Quedó una luz prendida. Para la próxima te pido por favor que prestes más atención y que revises si es necesario 5 veces si apagaste las Sí, luces. o incluso le preguntás, ¿qué podemos hacer para que la próxima vez no te vuelva a pasar? Esa para mí es la mejor. Que Eso aplica a un liderazgo más participativo. Claro, que él te dé la respuesta. Ahí no hay chance de que vuelva a pasar, vas a ver. Bien. ¿Qué pasa si no vas por una semana? Si no voy por una semana, nada, amigo, cierro el negocio. Básicamente, no facturo. Nada. Absolutamente nada. No pasa nada. Tengo un encargado de abrir, tengo un encargado de supervisar el equipo, todos tienen claro cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, la lista de limpieza asegurada, el inventario, el repeat cut, que es la estandarización de qué hacer antes de que el cliente llega, durante y después, y antes de que pasó al sillón, durante que está en el sillón y después de que se fue al sillón. Tengo encuesta de satisfacción para hacer un control concurrente, ¿sí? De manera anónima de los clientes. No pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. ¿Qué haces si bajan los turnos un martes? Si bajan los turnos un martes, hago un 2x1. Si venís con un amigo, te regalo un corte, hago eso. Alguna promoción, algún descuento. Agrego valor. Por ejemplo, armo una oferta más premium, armo un servicio más premium, más completo, ¿sí? Más customizado, más personalizado para mi cliente ideal. Y una vez que tengo ese servicio lo pongo, por ejemplo, los martes a la mañana a un precio más competitivo que el sábado a la tarde. Entonces fomento a que las personas que quieren más valor, pero tal vez no se pueden dar el lujo de pagarlo, tengan acceso a eso reservando en un horario donde mi ocupación está baja. Y puedo hacer muchas cosas más, pero esa es una que pueden salir a aplicar desde ya y que van a ver resultado inmediato. Bien. ¿Quién sube contenido de Instagram? Yo o mi sobrinity manager, algún amigo, algún familiar que hizo un cursito en Coder House ahí
Hice un cursito de community manager y me sube el flyer. Bueno, la persona nuevamente que tenga el rol asignado, ¿sí? De encargarse de la calendarización y de la implementación del contenido en Instagram. ¿Bien? Tiene que haber una persona que tenga justamente ese rol. Puede tener un bono por cumplirlo, puede tener un bono por lograr resultados. ¿Sí? Yo tengo que buscar mecanismos para que justamente las personas que están en mi negocio me hagan ganar tiempo y también para darles un poco más de salario económico. ¿Sí? Pero ese salario económico me tiene que a mí representar un alivio. No es simplemente pagarle el 60% o pagarle el 65%. Pues si haces eso, después te van a venir a pedir el 70%. Y después te van a pedir el 75%. Y tenemos casos que le han pedido hasta el 80%. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender que lo que le pago es un básico del 50% y es lo que se paga en la industria. Y después, si la persona quiere asumir más responsabilidades y quiere asumir un rol más activo con la parte de atracción, de marketing, le puedo dar un bono por encargarse de cumplir objetivos en redes sociales. No por subirlo a redes sociales, ¿sí? Porque eso lo puede hacer cualquiera. En cambio, cumplir un objetivo, como por ejemplo alcanzar 100 vistas en historias, eso no. ¿Sí? Entonces, vos lo tenés que ver como un vehículo, el bono. ¿Un vehículo para qué? Bueno, para lograr algo que te genere turnos, resultados, ¿sí? Facturación. Si no, es un gasto el bono. ¿Bien? Tiene que ser una inversión. ¿Ok? El que prestó atención ahí se llevó oro molido, amigo. Bueno, lo puedo volver a escuchar, si no. ¿Cómo decidís qué contenido publicar? Me levanté inspirado algún día o vi algún barbero que se le pegó algún reel y trato de imitarlo. Volvemos a lo mismo. Para decidir qué contenido publicar, tengo una persona del equipo que tiene el rol y que tiene la responsabilidad de encargarse de la planificación de contenido. ¿Sí? Previamente la capacité, le di herramientas, le di un infoproducto, un curso, o me compré una consultoría que me dijo qué tengo que publicar, cómo publicar y cuándo publicar. Y la persona tiene el objetivo de decidir qué contenido publicar en pos de los resultados que queremos lograr. Por ejemplo, si queremos lograr atraer nuevos compradores, bueno, esa persona sabe que tiene que hacer contenido de alcance, de humor, viralidad. ¿Sí? Ahora, si por ahí busco generar lealtad, fidelidad, aportar valor, bueno, va a ser un contenido más educativo. ¿Sí? Le tengo que dar herramientas a la persona para que justamente pueda decidir qué contenido publicar, y yo tengo que sentarme una vez al mes con la persona y decirle, ¿qué te parece si vamos por acá? ¿Sí? Es quién, no cómo. ¿Sí? Yo elijo el quién y le doy las herramientas y que él haga como quiera, siempre y cuando se cumplan los resultados. ¿Sí? Bien. ¿Qué haces cuando alguien del equipo llega tarde? Y lo recago a pedo. Así. Bueno, en mi caso son 3 avisos. Primer aviso, segundo aviso, no hay tercer aviso. El tercer aviso, seamos fuori. Corta la bocha. ¿Por qué? Primero que nada, pues si llegó tarde, ¿sí? Una cosa es llegar tarde al horario de apertura y otra cosa es llegar tarde al turno. ¿Sí? Entonces puede llegar tarde al horario de apertura, pero tiene que ser dentro del rango de esos 15 minutos. Si llegó tarde al turno, ¿sí? Estamos al horno. Una vez puede pasar. Dentro del mismo mes, ¿no? 2 veces, ya no debería pasar. No hay tercera. ¿Sí? Obviamente, tengo que tener una estrategia de atracción constante de nuevos compradores, ¿sí? Y una buena tasa de recompra inicial para tener clientes y tener barberos que quieran trabajar conmigo. Si no, no me encuentro en una posición de poder despedir, de poder decirle a una persona, che, mirá, no estamos alineados. ¿Sí? Pero dando por entendido que lo tengo, que tengo gente que quiere trabajar conmigo, porque tengo la ocupación llena y porque conmigo ganan el doble de lo que ganaría en otra barbería, no hay ningún problema. De hecho, tenemos un cliente que está atravesando una situación así en España, listo, corta la bocha. ¿Qué pasa si un buen barbero quiere irse? Le doy más porcentaje, le pago más. Que se vaya, Que se vaya así, ¿no? que se vaya. ¿Por qué? ¿Me hace un favor? ¿Por qué? Y porque si no es una manzana podrida. Si un barbero quiere irse, primero fallé yo. O sea, todo lo que pasa en mi negocio es responsabilidad mía. ¿Sí? Si el barbero quiere irse, es que yo no lo supe retener. No es que el barbero quiera irse. Si yo no lo supe retener, ya está. Estamos al horno. Puedo armar una estrategia ahí a los boleos y armarle un plan de carrera ahí sobre la marcha, pero tarde o temprano se va a ir. ¿Sí? Por eso tengo que tener un plan de carrera, un organigrama, ¿sí? Que la persona vaya cumpliendo
steps o objetivos y pueda ir escalando, ¿sí? Que pueda tener más roles, más responsabilidades, para que al menos mi tasa de rotación de personal sea de 2 años, que un barbero me dure 2 años. ¿Sabes cuánto dinero te genera un barbero en 2 años? Mucho, ¿eh? Si tenés una ocupación del 70%, mucho, ¿eh? Hay una frase que nosotros usamos mucho que es: las empresas sobreviven a los empleados. Tal cual, tal cual. Sobrevivimos, sin problema. Obviamente que tenés que tener una mentalidad. Yo me pongo en el lugar del oyente y dicen, che, no, pero con lo que me costó conseguir barbero, con lo que cuesta conseguir barbero. Y bueno, amigo, volvemos a lo mismo. Estás jugando a perder. ¿Sí? Estás jugando a perder. Tenés que jugar a ganar. Vas a conseguir barbero. ¿Sí? Vas a conseguir barbero. Confía en vos. Así como conseguiste a uno y lo sacaste tan bueno, bueno, vas a volver a hacerlo. ¿Qué te hace pensar que si pudiste en el pasado no vas a poder ahora? Vamos. Siguiente. ¿Cada cuánto tenés reuniones con tu equipo? También, cuando hay algún problema, cuando alguno se manda alguna cagada y nos juntamos todos y charlamos sobre eso. Bueno, en mi caso las tengo calendarizadas, ¿sí? Tengo una reunión 1 a 1, una vez al mes, con cada uno de los miembros del equipo. Después tengo una reunión grupal, ¿sí? De equipo, que para esa reunión grupal tengo que haber tenido previamente la reunión 1 a 1, porque justamente en el 1 a 1 me entero de cosas que pasan en el día a día en el equipo y las puedo llevar a una reunión grupal, a una reunión de equipo. Y esa reunión de equipo, en el caso de ser necesaria, la tengo todas las semanas, ¿sí? Si no, si todo va bien, la puedo tener cada 15 días, ¿bien? Pero máximo 15 días, ¿sí? Bien. Y la última, ¿qué haces un lunes a la mañana? Nada, duermo. No abro la barbería los lunes. Bueno, el lunes a la mañana es justamente el día más importante para el negocio. Es el día en el cual analizo lo que pasó la semana anterior, analizo lo que quiero que pase esta semana y veo cómo lo voy a lograr. Veo qué tengo que mejorar, qué voy a decir en la reunión, analizo las encuestas, miro las métricas, miro la facturación, veo lo que tengo que pagar, cómo lo voy a pagar, veo lo que tengo que hacer de contenido, veo todo, absolutamente todo en un dashboard de mi negocio. Veo absolutamente todo lo que pasó la semana anterior y si justo cae mes, lo que pasó el mes anterior y si justo cae trimestre, por ejemplo, ahora cerró el Q2. En junio cerró el Q2. Abril, mayo, junio es el Q2. Enero, febrero y marzo es el Q1 y ahora estamos en el Q3. Bueno, el primer lunes, después de que cerró el Q2, miro cómo cerró el Q, ¿sí? El trimestre, me fijo cómo si llegué al objetivo, si no llegué y planteo el objetivo del nuevo trimestre. ¿Bien? Cerramos. Si este episodio te hizo ruido, es porque tocamos algo que sabías, pero que no te animabas a mirar, que no estabas prestando atención, pero sabías que estaba ahí. Y eso está perfecto. No está mal que te sientas así, no está mal que te sientas incómodo, no está mal que sientas miedo, que te sientas con esa incomodidad, porque justamente incomodar, perdón, es el primer paso para crecer. Incomodarse. Incomodarse. El primer paso para crecer es justamente ese, incomodarse, salir de la zona de confort y empezar a entrar en esa zona de miedo, de pánico, De incertidumbre. de incertidumbre. Ahora, si sentís que llegó el momento de dejar de ser el cuello de botella de tu negocio, de dejar de tapar agujeros y empezar a construir algo más grande, entonces no te pierdas nuestro próximo episodio, porque ¿qué vamos a responder, Emma? Bueno, lo que vamos a responder es una pregunta muy, muy, muy importante y es, ¿qué tienen en común todos los dueños de barbería que hoy están facturando más de 10K al mes? Hay algo que tienen todos, que es lo que hemos detectado en todo este tiempo, que todos tienen en común, que no es el talento de ellos ni el talento de sus barberos, no es que sus barberías cortan bien, no es donde están ubicadas, si están ubicadas en el centro o en un lugar de paso, y mucho menos es suerte. Así que si te gustó este episodio y querés estar al pendiente de cuando salga el próximo episodio, suscríbete, toca en la campanita y deja tu comentario, así nosotros nos enteramos que te viene gustando, que te viene disfrutando, que venís disfrutando de todo esto. Y dejanos en los comentarios también si hay algún tema que quedó pendiente de hablar, que te gustaría que hablemos. Por favor, déjalo, que nos ayuda mucho. Bueno, y también compartilo, ¿sí? Compartíselo a ese colega que piensa que para ganar más tiene que trabajar más operativamente o que no sabe cómo trabajar de manera inteligente, ¿sí? Compartilo, porque también volvemos a lo mismo, ¿sí? La industria la tenemos que hacer crecer entre todos, ¿bien? No a través del ego, sino a través del trabajo colaborativo, ¿sí?
¿sí? Podemos, entre todos podemos subir el precio, podemos cobrar más caro, podemos volvernos incluso con la cantidad de talento que hay acá y con la cantidad de viveza que tenemos en Argentina, podríamos, si trabajamos juntos y entre todos nos enfocamos con el mismo propósito y con la misma visión, podríamos volvernos una industria mucho más high ticket, mucho. Y dinero hay, ¿sí? Sacate de la cabeza que no te van a pagar más, que no sé qué, no, dinero hay. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Emma. Gracias, Mati, por acompañarnos, por hacernos el aguante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la Saludos, próxima. gente.